Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a el bloque de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre la célula, así como las teorías que conforman la creación de dichos principios hablando sobre la célula. Vamos a concentrar toda nuestra atención en la presentación PowerPoint que tengo aquí y vamos a ir explicando cada una de las características importantes. Comenzamos. Como tal, hay que tener en cuenta primero que existen 6 reinos actualmente, entre los cuales tenemos Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Animalia, Plantae y Fungi. Es súper importante tener en cuenta que anteriormente teníamos otro tipo de reinos, como por ejemplo Monera. Monera era un reino que tenía también a la Eubacteria y la Archaebacteria, pero ahora ya no se utiliza. Lo mismo con Plantae, anteriormente conocido como Vegetalia. Para practicidad de este curso, primero que nada tenemos que entender qué es la célula procariota y qué es la célula eucariota. Como tal, vamos a tener teorías tanto ancestrales como también sus diferencias y similitudes en cuanto a las características morfológicas y funcionales. Como tal, como yo les mencionaba anteriormente, existía el reino Monera, ya no lo vamos a manejar. Esto lo menciono porque es importante, porque dependiendo de la educación anterior, pues puede que te hayan dicho que todavía existe o no. Bueno, como tal, dentro de estos 6 reinos se va a tener como primer clasificador el tipo de célula que lo va a conformar. Antes de entrar en las características de procariota y eucariota, nada más es saber que Eubacteria y Archaebacteria utilizan procariotas, son células procariotas ancestrales, a diferencia de Protista, Fungi, Plantae y Animalia, que tienen eucariota. Esto es muy importante de saber porque de eso van a depender también sus funciones. Otra cuestión importante es si es unicelular o multi o pluricelular, cualquier cosa que sea lo mismo, tanto multicelular como pluricelular son iguales. Simplemente se refiere a si es solo una célula o es un conjunto de células con una sola función. En el caso de Eubacteria y Archaebacteria, una vez más, se repite ese patrón, es unicelular. Para Protista y Fungi es un punto medio, pues va a depender de cualquiera de los dos. Por ejemplo, la levadura es un hongo unicelular y Animalia y Plantae únicamente tienen multicelular. Ahora, autótrofo o heterótrofo. Importantísimo, cuando decimos autótrofo, autos es uno mismo y heteros es diferente. Con trofo se refiere a alimentación. Entonces, cuando diga heterótrofo significa que necesita de otro animal, de otro ser vivo, consumirlo para poder tener energía. Autótrofo, como las plantas, son los que producen su propio alimento a partir de energía. En el caso de las plantas, pues fotosíntesis, a partir de la energía del sol y agua, ¿sí? Combinado con otros elementos químicos podemos producir azúcar como glucosa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias de estas procariotas y eucariotas? Recuerda que la procariota solo está en Archaebacteria y Eubacteria. Bueno, principalmente vamos a tener el tamaño, que la eucariota es muchísimo más grande. En segundo, vamos a tener que la célula eucariota se le llama especializada, que tiene organelos especializados. Organelos u organulos, cualquiera de los dos nombres es correcto, y son como pequeños órganos, de ahí el nombre, con funciones específicas dentro de la célula para poder dar a cabo ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, la procariota no tiene núcleo, la célula eucariota sí tiene núcleo, primero. En segunda, tenemos también el famoso flagelo. Esto no lo presentan todas las procariotas, pero nunca la presenta la célula eucariota, por ejemplo. Otra es los pilis, que son un estilo de vellos que sirven para comunicarse con otras bacterias. Tampoco lo presenta la célula eucariota. Pero principalmente tenemos los órganos especializados y el núcleo. Por ejemplo, la mitocondria. Bueno, aquí podemos ver más de cerca a la mitocondria, que está presente en la eucariota, pero no en la procariota. Y más adelante vamos a entender igual la importancia de mencionar a la mitocondria, ¿sí? Y la procariota, que como decíamos, básicamente igual todo su ADN, todo su código genético está regado por todo el citosol. El citosol es esa parte donde están fijados los organelos, o en el caso de la procariota, donde están fijados los ribosomas y el nucleoide. Ojo, nucleoide, no núcleo. Bueno, para poder entender toda la historia tenemos que hablar de taxonomía. La taxonomía, sistemática o clasificación son términos similares, ¿sí? Que ayudan a la filogenética, la cual estudia los grupos taxonómicos, o sea, de dónde venimos en cuanto a reinos en proceso evolutivo. Es una organización jerárquica desde reino hasta filo, clase, orden, familia, genus y especie. Solamente necesito que entendamos qué es taxonomía y qué es filogenética para poder comprender de dónde venimos.
Bueno, en el árbol filogenético de la vida tenemos primero a una célula que se llama LUCA, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante a más detalle, pero significa Longest Unit Cell Ancestor, que prácticamente es la célula ancestral que conocemos que dio a cabo pues ese proceso de la vida, ¿sí? LUCA como tal es ubicado en un punto medio, ¿sí? Por aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las bacterias más ancestrales son bacteria y arquea, son las células más ancestrales. ¿Por qué? Porque prácticamente eran procariotas, organismos exclusivamente unicelulares. Y posteriormente, en algún momento de aquí, pues ya surgió la célula eucariota que dio lugar a animales, hongos, procariotas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos esta imagen donde vamos a analizar qué es la célula procariota. Esto es súper importante porque vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que prácticamente no tiene núcleo, solamente nucleoide, ¿sí?, con ADN circular. Tiene una pared celular, que ahorita vamos a ver la diferencia entre pared y membrana plasmática, ¿sí?, citoplasma y cápsula. ¿Por qué lo pongo aquí? Para poder comprender el tamaño también. Realmente, si ustedes se fijan, la célula procariota se parece mucho a un organelo dentro de la célula eucariota, y esa es la mitocondria. Y esto tiene una razón de ser. Dentro de los organelos y sus funciones, se considera que es mejor entenderlos desde el primer momento en el que se realiza, por ejemplo, una acción como el código genético. Si nosotros comenzamos aquí en el núcleo, ¿sí?, vamos a tener que el ADN codificará para alguna proteína, por ejemplo. Una vez que codifique, probablemente salga el ARN mensajero, ¿sí?, que es un tipo de ARN que ayuda a codificar para proteína, y viaje a través del retículo endoplasmático rugoso, que lo que sirve es para poder transportar, y también se llama rugoso porque tiene ribosomas dentro de, eso es lo que le da la rugosidad. Esto es muy importante porque es en esos ribosomas donde se sintetiza proteína. Posteriormente probablemente pasa al retículo endoplasmático liso. A partir de aquí pueden pasar diferentes procesos, como la exocitosis, que es hacer una vesícula que va a sacar esa proteína a algún lado, y un proceso, por ejemplo, contrario sería la endocitosis, que sería absorber como tal, ¿sí? Prácticamente este proceso se da una y otra vez. En el proceso también tenemos lisosomas. Los lisosomas son vesículas que lo que hacen básicamente es quebrar de ahí liso, sí, que tiene procesos químicos que lo que van a hacer es lisar, por ejemplo, algún ADN dañino o algún otro compuesto que ya no es de uso para la célula. Las vacuolas, que son más como bodegas, usualmente ahí hay agua y otros sustentos químicos, pero principalmente está en la célula de la planta, no tanto en la célula animal. Centriolos, que ayudan en la división celular y más. Bueno, como podemos ver aquí, ¿sí?, esto como tal es una mitocondria y se parece bastante a una célula procariota, y eso es muy importante de tener en cuenta. Bueno, ¿por qué les menciono tanto lo de la procariota y lo de la mitocondria? Hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica, que dice que en algún momento una célula, por ejemplo, como esta llamada LUCA, ¿sí?, tenía lo que eran los vestigios de lo que fue el primer núcleo, tenía material genético, estaba empezando a formar esos organelos, y en algún momento pues no podía utilizar oxígeno como mediador de fuente de energía, pero una célula procariota aeróbica, o sea que utiliza oxígeno para producir energía, como podemos ver aquí, sí estaba cerca, y lo que hizo fue hacer una endosimbiosis, o sea, hizo una relación entre dos especies donde se mezclaron, y ahora teníamos esta mezcla y esa célula procariota pasó a ser la mitocondria. Bueno, esa es la membrana plasmática. Comentaba que íbamos a observarla. La membrana plasmática es súper importante dentro de la célula y es una de las partes que más vamos a estudiar, sobre todo en las teorías. Tiene una bicapa de fosfolípidos, eso significa prácticamente, que tiene fosfolípidos tanto la parte de arriba como la parte de abajo. También está compuesta por otras proteínas como la glicoproteína, proteínas globulares, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero que nos concentremos en la famosa bicapa de fosfolípidos, porque dentro de esa bicapa de fosfolípidos vamos a tener que cada fosfolípido va a tener una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Hidrofílica significa que le gusta el agua, hidrofóbica que no. Y como el agua es una molécula dipolar, pues va a tener mucho que ver. Será hidrofílica debido a la negatividad que tiene el grupo fosfato junto con el resto de los oxígenos
e hidrofóbica por la gran cadena de carbohidratos que se encuentra en el ácido graso de la cola. ¿Sí? Vamos a encontrar que tiene ácido graso saturado e insaturado, que más adelante veremos la diferencia entre las dos. Esto es importante porque esta diferencia tan marcada de la parte hidrofílica e hidrofóbica en una misma capa va a permitir que sea permeable, o sea que pasen ciertos componentes, más no todos. ¿Sí? Hay un principio que se llama principio de gradiente de concentración que ayuda a comprender la membrana plasmática. El gradiente de concentración es una propiedad biológica que nos dice de donde hay más concentración a donde hay menos es donde va a pasar. O sea, por ejemplo, si tenemos nosotros que este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula y por ejemplo estas son moléculas de agua, pues como hay más agua fuera que adentro va a tender a entrar a la célula. Y si quisiera salir, como está yendo en contra del gradiente, se necesita de paso energía. ¿Ok? Y bueno, dentro de esta membrana plasmática también hay otros transportes que se llaman transportes activos y pasivos. Un transporte pasivo, como dice su nombre, no requiere energía, solo pasa, como por ejemplo el oxígeno molecular, que es tan pequeño que puede pasar a través de la membrana. Hay también, ¿sí?, canales acuosos de difusión como el de sodio, donde están especializados y solo dejan pasar al sodio y no necesitan energía, también es pasivo, y el de glucosa. Ahora también vamos a encontrar la definición de transporte activo. El transporte activo es el que utiliza energía para poder hacer ese cambio. En este caso es saca un sodio para meter un potasio y en este proceso se utiliza energía. Y bueno, esto es importante porque se sabe que hay mayor concentración fuera de la célula que dentro de sodio y por eso de repente es necesario sacar también de vez en cuando, ¿no? Bueno, simplemente para mencionar, los aminoácidos son la base más pequeña de las proteínas, pero eso lo veremos más adelante con más detenimiento. Ahora, hablemos de anabolismo y catabolismo. Dentro de los procesos bioquímicos, el anabolismo se conoce cuando yo tengo algo simple y voy a hacer algo más complejo, como por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio para crecer masa muscular, tiene que ser un proceso anabólico, por eso dice que las personas consumen anabólicos, pero en este proceso necesito energía. Por el contrario, si yo estoy pasando de una molécula grande a una pequeña, estoy liberando energía, o sea que cada vez que necesito energía eso pasa. Por eso es importante que al hacer ejercicio, por ejemplo, tengamos en cuenta todo este proceso para poder saber la importancia de consumir la suficiente energía para hacer ejercicio. Y simplemente mencionar, y más adelante lo veremos, que las enzimas cuando se combinan con substratos lo que hacen es catalizar un proceso, o sea, acelerar el tiempo de reacción ayudando en ese mismo. Y bueno, para finalizar tenemos nada más la definición de ATP, que es adenina trifosfato, ¿ok? O 3-fosfato, como le quieran decir, que lo que se le conoce comúnmente o coloquialmente es como la moneda de intercambio de energía. ¿Por qué? Porque se dice que cuando tienes ATP, o sea, tienes sus 3 fosfatos, es como una batería completamente cargada y como ADP solo 2 fosfatos a la mitad. Y por cada proceso biológico que llegase a requerir energía, como esos transportes activos que mencionaba, pues se corta un fosfato. Y por cada fosfato que se corte, pues es mayor energía. Pero es importante tener la suficiente cantidad de ATP. Por cada vez que se utilice, se quema un fosfato y para regresar en ese ciclo otra vez a tener 3 fosfatos se le vuelve a pegar en algún momento, probablemente en la respiración. ¿Sí? Y bueno, el NAD lo podemos nosotros comprender como una molécula de transporte. Esto es importante porque ayuda al proceso de oxidorreducción que es necesario para producir más energía, ¿sí? Y también para procesos biológicos generales. Por cada NAD se le va a pegar un protón de hidrógeno y 2 electrones y este transportador llevará ese protón de hidrógeno y esos 2 electrones a la cadena de transporte de electrones donde se produce más ATP a partir de estos. Y pues en general la célula hace energía a través principalmente del NADH, que es ese transportador que se terminará convirtiendo en ATP, entre otros procesos importantes como el catabolismo y el anabolismo. Es importante saber que se genera ATP a través de toda la bioquímica de la célula, como la glucólisis, el ciclo de Krebs, el transporte de electrones principalmente. Y bueno, también de notar que dentro de las células eucariotas vamos a tener la célula vegetal y la célula animal. La célula vegetal va a diferir de la célula animal principalmente en
que la célula vegetal o de la planta sí es rectangular, ¿sí? La del animal es irregular o redonda, que la célula de la planta tiene una pared celular y el animal no, ¿sí? De igual forma hay plástidos en de las plantas, mientras que en el animal no. Y también tendremos la cuestión de la ausencia de centrosomas en la planta y la presencia de los mismos en el animal, además de una vacuola gigante. Aquí podemos ver esta tabla que puedes estudiar con más calma en cualquier otro momento, donde vas a ver las diferencias y similitudes. Pero si llegaran a preguntar, ambas son eucariotas, con la gran diferencia de que tiene plástidos la vegetal. ¿Y esos plástidos de qué le va a ayudar? Pues a producir energía por medio de la clorofila. De igual forma está presente la pared celular en la planta, cosa que no está en el animal. Y bueno, como mencionábamos igual al principio, pues la energía todo ser vivo la necesita para poder llevar a cabo sus procesos. Cualquier ser vivo que se diga fotótrofo utiliza la energía del sol, litótrofo que utiliza materia inorgánica y organótrofo tanto inorgánico como orgánico. Bueno, ¿esto de qué me sirve? Las plantas son fotótrofas, utilizan la luz del sol para usar esa energía y producir alimento, a eso se refiere. Y en el caso de las plantas no solo son fotótrofas, sino que también son autótrofas, o sea, utilizan la luz del sol, pero la producen ellas solas. Heterótrofos, ya lo mencionamos, son aquellos que necesitan consumir a otro ser vivo para consumir lo suficiente y tener esa energía necesaria. Por ejemplo, la planta es fotoautótrofa, utiliza la energía del sol para producir su propio alimento. Importante de notar que la fotosíntesis para eso es para producir alimento, no para producir oxígeno como se cree. Y estos son algunos ejemplos que puedes leer con más calma sobre autótrofo versus heterótrofo, que tiene mucho que ver igual en la cadena alimenticia. Y aquí tenemos el proceso fotosintético, donde decíamos que se utiliza dióxido de carbono y agua junto con la energía del sol para producir alimento que es glucosa y de paso liberar oxígeno. Y bueno, simplemente para cerrar tenemos que la membrana celular es selectivamente permeable con su cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo una vez más? Porque la pared celular es una capa rígida externa. No confundir membrana plasmática con pared celular. La pared celular solo está en la célula de las plantas en términos eucarióticos, en los animales no, pero estará presente también en hongos, algas, bacterias y arqueas, dependiendo de la especie. Pero esto lo que ayuda es como una pared súper gruesa para protegerlo de cualquier estrés mecánico, como romper una hoja o simplemente cualquier estrés que pueda hacer o no permitir que la célula se haga más grande. Y bueno, eso sería al menos todo por este curso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.